Pues vamos a pasar a la palabra, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y dice la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque nos permites abrir tus Escrituras, amado Dios, y porque sabemos, amado Señor, que tú todo lo ves, Señor, que tú todo lo sabes, amado Dios. Hoy entiendo lo que dice tu palabra, que muchos son llamados y pocos los escogidos, Señor. Hoy entiendo que tú veniste a tu pueblo, mas ellos no te recibieron, Señor. Pero también entiendo que dice tu palabra que aquellos que te recibieron, les has dado la oportunidad de ser hechos hijos tuyos. Padre, y no lo merecíamos, mas por esa palabra que se ha cumplido en nuestras vidas, hoy somos tus hijos, Dios, y creemos que esa palabra sigue vigente para todo aquel que quiera acercarse a ti, amado Dios. Padre, esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia con esa fe, con esa confianza que tú nos das, Padre, y creemos que esta palabra, amado Dios, va a edificar nuestra vida, va a bendecirnos, Dios, porque es palabra tuya. Padre, yo te ruego, Señor, que quites todo estorbo de las mentes, de los corazones, de cada uno de los que están aquí presentes, Dios, y de un servidor, Señor, para que tu palabra, amado Dios, salga, Señor, con el propósito que tú la has enviado, Señor, y cumpla ese propósito en cada vida, amado Dios. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Danos gracia y sabiduría para entender tu palabra, amado Padre. Pues vemos como el apóstol Pedro en estos textos nos deja ver grandes verdades. Pero ¿por qué el apóstol Pedro tenía tanta sabiduría? Si era un hombre pescador, si era un hombre rudo, era un hombre de trabajo, mas sin embargo había sido lleno del Espíritu Santo. Y en esta situación que está hablando, estaba a punto de partir. O sea, estaba a punto de irse con el Señor, estaba a punto de morir, porque pues todos, tarde o temprano, un día vamos a morir. Y él estaba a punto de morir porque el Señor ya se lo había revelado, dice la Escritura. Pero antes de que él partiera, él tenía una gran carga en su corazón. Él quería que toda la iglesia supiera que lo que él les había hablado era palabra de Dios. Él quería que supieran que al Dios que se habían acercado es al mismo que tú y yo buscamos. Por eso en el versículo 19 les dice, mira, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De quién está hablando? De Jesús. Hasta que Jesús salga en vuestros corazones. Pero antes de que empiecen a divagar las mentes, antes de que empiecen a pensar por sí misma, aclara una cosa, dice, entendiendo primero esto. ¿Qué es lo que quería que entendieran? ¿Qué es lo que quiere el Señor que entendamos? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir con esto? Que ninguna palabra de las que está aquí escritas es de hombre, sino viene de parte de Dios. Y podemos argumentar, bueno, pero el libro que tú tienes es de una imprenta. Es cierto, pero el libro en sí no tiene ningún poder, hermano. Si tú no lo lees, si tú no sabes a qué Dios te has acercado, pues tendrás varias Biblias, pero si no las lees, si no sabes que es palabra de Dios, no vas a entender. Por eso el apóstol Pedro dice, mira, antes de todo, está bien que estén atentos a la palabra y todo, pero primero entiendan una cosa, que todo esto es palabra de Dios. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué es la profecía? Son los acontecimientos futuros que iban a pasar en este mundo, y que cualquier cosa que tú quieras investigar está escrita en este. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice, mira,
ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿quiénes? Los profetas, los discípulos, los apóstoles, todos ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, cada palabra que está escrita aquí fue inspirada por Dios. Dios puso la idea, el pensamiento en esa persona para que ellos lo plasmaran en los escritos originales que hay, porque hay escritos originales de la Escritura, ¿no? ¿Sí? Que ya en la actualidad tú puedes encontrar Biblias distorsionadas, ya puedes encontrar Biblias aumentadas con más libros, con más versículos, con más autores, pero porque el hombre lo ha hecho. Pero la palabra de Dios es una. Entonces, hoy te quiero hablar de la Escritura, hoy te quiero hablar de la Biblia. Ese es nuestro tema de hoy, la Biblia. Hoy en la actualidad, en el mundo, han surgido grandes inventos. Grandes inventos con un propósito: facilitar la vida de la gente. Y hay grandes inventos como los aviones, como los barcos, como los coches, hoy en la actualidad, para hacernos más llevadero el traslado de un lado a otro. Hoy hoy estás en este continente y al rato estás en otro. Para eso se hicieron los grandes inventos. Barcos gigantes que transportan toneladas de alimentos de un continente a otro, de un estado a otro, de un país a otro. Coches en la actualidad, los más modernos que te quieras imaginar. Hace meses acaba de salir el primer carro. Pero también hay inventos más pequeños. Está el celular, está la computadora, está la televisión. O sea, son medios que nos ayudan a comunicarnos más rápido. Son medios que han diseñado los grandes inventores, los grandes científicos, para hacerte más llevadera esta vida. ¿Y sabes una cosa? Bueno, de todos estos inventos pequeños y grandes, todos tienen un manual. Todos tienen un manual que te ayuda a comprender el uso adecuado de ese aparato, para que tú le saques el mayor provecho. Hoy los celulares son una maravilla en las manos de aquellos que saben usar, de aquellos a lo mejor que se han esforzado en leer las instrucciones, en leer ese manual que les dieron. Pero hay muchos de nosotros, como un servidor, que no sabemos usar los celulares como deben de usarse. ¿Por qué? Porque muchos no le sacamos el mayor provecho a esos inventos porque no nos hemos esforzado en leer ese manual. Y a veces lo primero que hacemos es abrir esa cajita donde viene el aparato, abrimos la cajita, aventamos el manual por un lado y le empezamos a usar como nosotros queremos. Y por eso no le sacamos el mayor de los provechos, porque no leemos esos manuales donde vienen bien claras las instrucciones del fabricante, del que los hizo, del que lo inventó. Es exactamente la misma situación con la palabra de Dios. Dios dejó este manual tan completo, hermanos, tan completo, para que sepamos cómo vivir aquí en la tierra. Es un manual muy completo. Dios lo hizo de esta manera. ¿Por qué crees que Dios hizo este manual? Porque tú y yo somos criaturas, somos creaciones de Él. Somos creados por Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijo es aquel que le obedece. Hijo es aquel que hace su voluntad. Entonces, en este manual podemos encontrar el propósito que tiene Dios para tu vida y para mi vida. En Él encontramos todo lo que quieras saber y aprender, todo. ¿Quieres aprender de una vida piadosa? Lo encuentras aquí. ¿Quieres encontrar a una mujer sabia? Esa que está edificando su casa, esa que no destruye su casa con sus propias manos. Aquí la puedes encontrar. Aquí puedes encontrar sus características. Aquí puedes encontrar a ese hijo sabio, a ese hijo obediente, a ese varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí lo puedes encontrar. Puedes encontrar todo lo que tú quieras
si realmente le pones atención al manual que Dios ha dejado para tu vida. Bueno, mira, vamos a leer un primer texto, 2 de Timoteo 3, para que vayamos entendiendo un poquito más de lo que te estoy hablando. Te voy a dar datos muy concretos, muy valiosos, hermanos, para que los guardes. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Por qué crees que el apóstol Pedro decía que toda la escritura que dejaron los profetas, los discípulos escrita, venía de parte de Dios? Bueno, aquí encontramos una respuesta. Mira, 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cualquier cosa que tú quieras, aquí está. Para redarguir, cuando a lo mejor tú estás desviándote, cuando tú a lo mejor andas en malos pasos, de pronto abres tu escritura y la palabra te redarguye. Y la palabra llega a tu corazón. Dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito este texto. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es muy importante creerlo, hermanos, porque si tú no crees que la escritura es inspirada por Dios, mira, por más que escuches buenos mensajes, por más que escuches buena palabra, no va a hacer nada en tu vida. La palabra de Dios allá en Hebreos 11:1 dice que el que se acerca a Dios, Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios, dice que crea que le hay. Porque si no, de nada sirve que tú te acerques a Dios si crees que realmente es una fantasía, si crees que realmente nada más es una invención del hombre para tener atemorizada a la raza humana. Bueno, aquí la escritura nos está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces hay escritos originales donde se puede verificar qué es lo que querían decir los discípulos, los profetas. Todo tiene un significado. Debido a que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es útil para cualquier cosa que tú la necesites, para cualquier cosa que necesite tu vida. Búscalo en la palabra de Dios. Es que a lo mejor no entiendo, pues es útil para enseñar. Si tú no tienes o no sabes cómo aprender de la palabra de Dios, acércate con alguien que conozca cómo utilizarla, que sepa cómo leerla. ¿Para qué? Para que te enseñe. Y el Espíritu Santo vendrá y te enseñará esa doctrina, esa sana doctrina que necesitas entender para que te lleve a una salvación. Porque el fin de todo, la Escritura, es la salvación del ser humano. Ese es el propósito. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito de Dios es establecer una reconciliación de Dios con el hombre. Y Dios ya lo prometió. Entonces, ¿quieres cómo educar a tu hijo? Lee Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, dice. Y aun cuando fuere viejo, siempre y cuando tú seas fiel a las enseñanzas que te manda. Aquí está cómo tienes que educar a tu hijo. No es golpeándolo salvajemente, no es agarrándolo a patadas, no es jalándole los cabellos, jalándole los oídos, no. Te dice exactamente cómo tienes que corregir a tu hijo, cómo tienes que educarlo, cómo tienes que actuar como padre. ¿Cómo debo de comportarme con mi esposa? Pues vea la Escritura. Y dice que tienes que amar a tu esposa como Jesús amó a su iglesia. ¿O no lo dice así? Ahí en Efesios 5:25 dice, ¿cómo tienes que ser con tu esposa, tú varón, tú joven que estás empezando una vida, a lo mejor en el hogar? ¿Cómo tienes que amarla? Para que tú la ames, tienes que entender cómo Jesús amó a su iglesia. A tal grado que se está dando por ella y se sigue dando, y se dio por ella. Así tú tienes que amar a tu esposa. Es que a lo mejor ando en malos pasos y quiero enderezar mi vida. Algunos dicen así, quiero enderezar mi vida. Bueno, vean la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 28. Dice la palabra de Dios: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo bien con sus manos, lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el Señor no nada más te dice qué tienes que hacer,
es que ando adulterando, ando pecando, ando robando. También te dice qué es lo que, cómo hacerlo y cómo remediar el asunto. ¿Qué tienes? Que trabajar. El que hurtaba no hurte más, dice, sino trabaje. O sea, no únicamente te da el remedio, te dice cómo hacerlo también. Entonces, tenemos que estar atentos a la palabra si realmente queremos corregir nuestra vida. Si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Dice la Escritura que tienes que hacer lo bueno, tienes que corregir lo que estás haciendo mal. Pero también nos decía la Escritura que para instruir en justicia, o sea, fíjate bien, la gracia de Dios que no es otra cosa más que el favor inmerecido de Dios para nuestra vida, nos enseña a vivir vidas piadosas. Pero la palabra de Dios da de manera detallada aquellas cosas que necesita nuestra vida y que te va a llevar a una vida piadosa. ¿Cómo? A través de la Escritura, a través de que tú busques y que Dios se revele a ti, para que tú lo entiendas. Ahora veíamos los textos que estábamos tomando como base de 2 de Timoteo. Todo esto tiene un propósito, hermanos. O sea, fíjate bien, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no quiere decir que tú ya no vas a hacer nada que no ofenda a otra persona, ¿sí? O sea, perfecto no quiere decir que tú ya vas a ser un santo, donde vas a traer una argollita en tu cabeza. No, perfecto en el original, en el griego, que está escrito en el griego, esta palabra de perfecto quiere decir madurez. Ojalá y entendamos esta palabra. ¿Por qué? Porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea, en lugar de perfecto ponle maduro, a fin de que la mujer de Dios sea madura, enteramente, ¿qué? Preparada para toda buena obra. O sea, Dios trata de cambiar tu vida que llevas chueca. ¿Para qué? Con un propósito, de que alcances esa madurez, ese entendimiento. ¿Para qué? Para hacer toda buena obra. Y toda esa buena obra, ¿dónde va a empezar? Pues en tu casa, hermano, en tu casa, hermano. Toda esa buena obra, ¿dónde se va a manifestar? Pues en tu familia, en tus hijos. Entonces, este es el principal propósito de cuando tú lees la palabra, ¿sí? De aplicar esa palabra a tu vida. ¿Para qué? Para que te lleve a una madurez, ¿sí? Para que seas una persona madura, preparada para toda buena obra. Ninguna cosa que tú hagas, por muy buena que sea, te va a llevar a la madurez. Ningún sacrificio que tú le ofrezcas a Dios te va a llevar a la madurez. Hace 8 días, 7 hermanos que bajaban a las aguas a bautizarse, salían ya con el bautizo. Era un paso de obediencia que dieron de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Pero no te confíes, hermano, que te bautizaste, o tú que ya eres bautizado a lo mejor en otro lugar, no te confíes que esto, ya con ello ya estás completamente en el cielo. Sigues en la tierra, hermano, ¿sí? Y ni el bautismo, ningún sacrificio que hagas te va a llevar a la madurez. Ninguna obra buena, que estés visitando a familias, que estés visitando a alguna obra de misericordia en un hospital, que estés yendo a ver a los enfermos, que estés llevando despensas a las personas, que estés ocupado aquí y allá. Ningún activismo te va a llevar a esa madurez. Es que ya estoy sirviendo, ya canto,
ya dirijo oraciones, ya hago misericordia, ya sirvo a los demás. Eso tiene que ser producto del conocimiento que tú tengas de Dios. ¿Sí? Ninguna de estas cosas te va a llevar a la madurez, como el leer la palabra de Dios, el escudriñar las Escrituras. ¿Y qué es la Biblia, hermanos? ¿Qué es la Biblia? Aparte de lo que ya estamos diciendo, ¿cómo pudiéramos describir este libro precioso que Dios nos ha dejado? Bueno, en datos sencillos y prácticos, la Biblia es una colección de 66 libros. 66 libros escritos en un periodo de 1500 años. 1500 años se llevó a escribir las Sagradas Escrituras. Está formada por Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. ¿Sí? El Antiguo Testamento fue escrito a lo largo de 1400 años por los profetas, por los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. 1400 años. El Nuevo Testamento se escribió alrededor de 98 años después de Cristo. Después de Cristo, ¿sí? Fue escrita la palabra de Dios por más de 40 autores. Y fíjate bien lo importante de todo esto. Muchos de ellos no se conocieron entre sí. Vivieron en diferentes épocas de la historia. ¿Sí? Tuvieron diferentes profesiones. Hablaron diferentes idiomas. Estos 40 escritores o más, muchos hablaban esos idiomas diferentes, mas sin embargo, ninguno de ellos vas a encontrar que contradiga a otro. Ninguna escritura se contradice, hermanos. Todas coinciden, todas tienen un seguimiento, todas tienen un cumplimiento, ¿sí? A lo largo de la historia. La palabra de Dios dividió la historia en dos: antiguo, antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. ¿Sí? Fue escrita en hebreo y arameo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en griego el Nuevo Testamento. En esos tres idiomas fue escrita la palabra de Dios. Ha sido traducida a más de 2092 lenguas y dialectos. ¿Sí? Y fíjate lo importante, es el libro más vendido año tras año. Año tras año la Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. 60 millones de ejemplares se venden cada año. 60 millones, ¿tienes idea de lo que es eso? ¿Sí? La primer Biblia que salió de una imprenta fue hasta 1455 después de Cristo, y la hizo un alemán, Johannes Gutenberg, allá en Alemania. Fue el que sacó la primera Biblia. ¿Sí? Ahora, esta primera Biblia que este varón sacó, no venía como la que hoy tienes. Venía sin divisiones, sin comas, sin capítulos. Nada de eso había todavía. ¿Sí? Nada de eso traía esa primera Biblia. ¿Sí? Fue hasta la era del Renacimiento, en el siglo XV o XVI, donde empezó el orden gramatical, donde empezaron a darle forma a lo que hoy tú tienes como la palabra de Dios. Empezaron la numeración de los capítulos, de los textos, y ya salió una Biblia así con divisiones en 1547 después de Cristo. ¿Sí? Pero lo importante de todo esto no son los datos que tú escuchas,
No son esto que te estoy hablando. Lo importante de todo es lo que contiene la palabra de Dios. Lo que contiene, las verdades que encuentras a través de la Escritura. Tú puedes encontrar la verdad a través de la palabra de Dios. Juan 17:17. Juan 17:17. Esta oración y esta palabra es una palabra muy conocida, porque el Señor Jesús, de sus propios labios, estaba orando al Señor y le estaba hablando a Dios y le estaba diciendo que los guardara de este mundo. ¿Sí? No decía, Cristo le decía a su Padre: no te ruego que los quites, te ruego que los guardes. ¿Y por qué le estaba diciendo que no los quitara? Porque mira, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿qué le estaba diciendo Cristo a nuestro Dios? Le estaba diciendo: mira, estos que me diste están en el mundo, pero no son de este mundo, y yo te ruego que tú los santifiques en tu verdad. O sea, ¿qué le estaba diciendo? ¿Santificar qué es? No es esa idea que tenemos de ver la imagen, de ver una persona visible, no, o un muñequito, algo material, no. Le estaba diciendo: santifícalos en tu verdad, apártalos. Santificar es apartar. Dice: apártalos en tu verdad. Y le está diciendo: tu palabra es verdad, dice. ¿Sí? O sea, ¿qué les estaba diciendo el Señor Jesús a Dios? Bueno, con tu verdad, apártalos, guíalos, instrúyelos, porque esa es una cosa, tu palabra es la que los va a guardar de este mundo. Cuando Dios vino con un propósito. El primer propósito vino a Israel, vino a ese pueblo, vino a ellos, pero dice Juan, ellos no le recibieron. Al pueblo de Israel fue encomendada la palabra de Dios, al pueblo de Israel fue encomendada la salvación, pero por la negación de ellos, hoy tenemos la oportunidad de entrar a ese reino. Por eso el apóstol Pedro, en el texto que tomábamos como base de 2 de Pedro 1:21, dice, está explicando que la palabra de Dios viene inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no viene simplemente porque a Pedro se le antojó escribir, no viene porque a Pablo en sueños vio una visión, no, viene porque fue inspirada por Dios, porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana, o sea, por pensamiento humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Esto es lo que trae la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios puede ser una arma efectiva en tus manos, siempre y cuando la sepas usar, siempre y cuando eches mano de ella. Fíjate, Efesios 6:17, no es una, tú no necesitas tener una pistola, no necesitas tener un cuchillo, lo que necesitas es saber usar la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas veces la gente cree que con tener un arma en la casa ya está seguro. Pero si te dieras cuenta que el arma más efectiva es vivirla, es aplicarla a la vida en esos momentos de lucha, en esos momentos de prueba. Cuando el problema está en tu casa, cuando el problema físico, material o espiritual está acechando tu vida, tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón para usarla, y así pueda guiar tu vida, pueda instruirte en justicia. La palabra de Dios es la que te lleva a aclarar las situaciones más difíciles, aquello que no alcanzas a entender y de pronto te acuerdas. Allá en el Salmo 119, 105 dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Y cuando tú echas mano de estas promesas, cuando tú te acuerdas que en lugar de ir a buscar el consejo con la comadre, con el compadre, con el vecino, en lugar de ir a
a buscar ese consejo, a lo mejor con el curandero, doblas tus rodillas y le dices: Señor, guíame a través de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Viene y te aclara la situación, viene y te aclara esas cosas que tú no entiendes. Y su principal propósito, hermano, es la salvación del hombre. Juan 5:39. Esa es la palabra de Dios, esa es la que te estoy hablando, te estoy diciendo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, ¿de quién dan testimonio? De Jesús. Y tú, al que necesitas en tu vida es a Jesús. No necesitas una religión muerta donde puedas encontrar o donde puedas cumplir con ciertos requisitos. No necesitas una denominación donde te sientas a gusto. Lo que necesitas es a Jesús en tu vida. ¿Y cómo lo vas a entender? A través de la Escritura, que dice escudriñar. O sea, no únicamente es leer por leer como otro cualquier libro. Escudriñar quiere decir estudiar, quiere decir sacar lo mejor de la Escritura para aplicarlo a tu vida. Porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cómo vas a conocer a Dios? No hay otro medio. Podrás orar mucho, podrás ayunar mucho, pero si no lees la palabra de Dios, y cuando necesites de una palabra de consuelo de alguien, ¿dónde la vas a encontrar? En la palabra. En la Biblia encontramos la mente de Cristo, cómo pensaba, cómo actuaba, y tú puedes tener la mente de Cristo, hermano. Si realmente escudriñas la Escritura, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2:16, que tú y yo debemos de tener, ¿qué? La mente de Cristo. ¿A poco será posible eso? Pues si lo dice la Escritura, yo lo creo. No sé si tú lo creas, pero yo sí lo creo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, si escudriñamos las Escrituras para conocerle, porque ellas dan testimonio de él, dice que tenemos la mente de Cristo. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, te vas a interesar por el que está a tu lado, por el que vive contigo, por tu hijo, por tu hija, por tu familia, y vas a tratar de darle lo mejor. ¿Por qué? Porque Jesús te ha dado lo mejor que tenía. Su vida misma la puso, entregó su vida. Pero ¿cómo vas a tener la mente de Cristo si no lo conoces? Si no lees, si no sabes a qué Dios te estás acercando. A través de esta Escritura puedes mirar el estado espiritual del hombre. Y es cierto, hermanos, cuando tú te acercas a una persona y empiezan a platicar, y aquel hombre o mujer espiritual que conoce de Dios se va a dar cuenta de la necesidad que hay en la vida de la persona con la que está platicando. ¿Por qué? Porque la Escritura sí lo está diciendo. Ahí mismo, en este mismo capítulo, en el versículo 11, 1 Corintios 2:11, fíjate bien lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. A ver si entendemos esto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Si tú traes el Espíritu Santo, si tú traes el Espíritu Santo, hermana, te vas a dar cuenta de la condición, primeramente tuya, y después de la persona con la que platicas. Bueno, dice la Escritura, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que tú eres templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habita en ti, y ello te va a llevar a conocer la condición de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo. Te va a llevar a conocer su necesidad. Fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué te ha dado Dios? Bueno, Dios te ha dado como principal propósito de tu vida ser útil a los demás. Primero, entregarte a Dios para que seas su hijo, y después ser útil a tu familia y posteriormente a los que te rodean. Entonces,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero fíjate lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, para muchos esto es un libro más. Para muchos la palabra de Dios es como cualquier otra cosa. Es como si leyeras la Biblia de los testigos, la Biblia de los mormones, el libro del Mormón, ¿sí? O si leyeras la Torá. Todo eso para el hombre carnal, para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, es lo mismo. Pero te está diciendo, pero tú no, porque tú no recibiste el espíritu de este mundo, donde el mundo te dice que todos los caminos te llevan a Dios, o el dicho que se tiene, todos los caminos te llevan a Roma. No, dice que tú recibiste el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios te ha concedido. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? A través de la lectura de la palabra, a través de entender que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro dio su primer sermón, la gente se quedaba maravillada. Cuando Pedro le habló a la gente y lo hizo con poder, la gente se quedaba sorprendida porque decían, pues este es un pescador. O cuando hicieron el milagro allá en La Hermosa, allá en Hechos 3, que subió Juan y Pedro, subieron y sanaron a este enfermo que llevaba 30 y tantos años ahí enfermo en la entrada del templo. Posteriormente ellos se quedan sorprendidos de cómo hablaba Pedro y cómo hablaba Juan. ¿Por qué? Dice, porque los conocemos, estos son hombres sin letras, estos son hombres del vulgo, del pueblo, dice. Versículos atrás dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces tenía el conocimiento que Dios le daba para poder dar ese mensaje de salvación. ¿Y cómo lo vas a poder entender tú? Leyendo la Escritura. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder entender esta verdad que Jesús nos dejó? Juan 14, versículo 6. No lo sabemos de memoria, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego, cuando abres tu puerta a los testigos, cuando abres tu puerta a los mormones, no sabes explicar cuál es la verdad. No sabes explicar por qué sigues a Dios, por qué buscas a Jesús, cuando la Escritura te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú conocieras a Jesús, si tú leyeras la Escritura y tuvieras muy en claro que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, pudieras platicar con un testigo, con un mormón, con un católico, como un servidor lo hacía. Yo me voy a quedar donde me enseñaron mis padres. Dije, ¿qué me enseñaron mis padres? Ser desobediente, blasfemo, borracho, adúltero, algunos hasta ladrones. Y todo eso viene desde la Biblia. Y todo eso lo defendíamos, pero realmente nunca al menos los míos, por falta de conocimiento yo creo, porque nunca fueron a la escuela, nunca tuvieron la delicadeza de explicarme qué era el catolicismo, qué era Dios. Pero en su momento sí, cuando me hablaron de la palabra, decía yo me quedo donde me enseñaron mis padres, cuando realmente estaba yo más ignorante que ellos. Hoy encuentras en la Escritura y quieres defender eso. Bueno, Dios te dice allá en Hechos 17:30, dice, bueno, Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Ahora manda a todo hombre. ¿A qué? A que se arrepienta. A todo hombre, en todo lugar, dice, a que se arrepientan. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de ley, cambio de tu caminar que llevas. Bueno, todo esto lo vas a encontrar en las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Leyendo, escudriñando la Escritura. La palabra de Dios dice que no hay otro mediador
Solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo vas a conocer y cómo vas a interesarte por una persona que está perdida? ¿Cómo le vas a hablar si no conoces la Escritura? Juan 6:23 le puede decir, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Verdades que tú encuentras en la Escritura. Cuando tú te sientes a platicar con un familiar, con una persona que no conoce de Dios, le dices, ¿sabes cuál es tu destino final? ¿Qué más encontramos en la Escritura? Encuentras libertad y gozo de los creyentes. Ahí le encuentras en la Escritura. Fíjate lo que dice Lucas 4. Hace unos momentos te hablaba de aquellos grandes hombres de Dios que fueron usados para escribir la Escritura, y te decía que muchos de ellos tuvieron diferentes profesiones, vivieron en diferentes épocas, cientos de años la diferencia de algunos de ellos, ¿sí? Varios idiomas diferentes. Aquí encontramos el ejemplo más claro de esta verdad. Fíjate, Lucas 4, versículo 18, dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate las palabras de Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas era de profesión médico. Es uno de los pocos profesionistas que aparecen en la Escritura. Era médico. Pero sabes, estas palabras ya habían sido dichas por el profeta Isaías cientos de años atrás. ¿Por qué cientos de años atrás? Porque mira, cuando el Antiguo Testamento concluye, pasan 400 años de silencio, que Dios no habla, hasta que después empieza a través de Mateo nuevamente a venir palabra de Dios, palabra nueva, con la venida del Señor Jesús. Pero estas palabras que el Señor mismo, Jesús, estaba retomando, el profeta Isaías cientos de años atrás ya las había dicho, ¿sí? Isaías existió 700 años antes de Jesucristo. Y si le sumas 400 de silencio, imagínate. Ahora ve lo que dice Isaías 61. Isaías 61, fíjate lo que decía el profeta Isaías. Pero no estaba hablando Isaías de él mismo, estaba hablando de Jesucristo. Fíjate lo que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y si tú ves lo que acabamos de leer de Lucas, son las mismas palabras, pero cientos de años atrás. Y Isaías no fue médico, Isaías no fue profesionista, ¿sí? Fue un profeta tomado de parte de Dios, de los más pobres que te puedas imaginar. Fue un profeta que cuidaba animales, mas sin embargo Dios lo usó. Y así como usó a Lucas, un profesionista, bueno, también Dios usó a este siervo. Pero imagínate, épocas diferentes, lenguajes diferentes, el mismo significado. Por eso te decía que no se contradicen las verdades de la palabra de Dios. Aquí vemos el cumplimiento de esa profecía, aquí en Lucas, lo que estaba diciendo el profeta Isaías. Y sabes una cosa, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Tú y yo vamos a pasar, la historia va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. Dice el apóstol Pedro: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Sí? O sea, te va
Te dice la palabra, tú no eres renacido de una corriente corruptible, ¿sí? Tú eres nacido de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Fíjate lo importante que es estar apercibido de lo que la palabra de Dios nos habla. Toda carne es como hierba. Mucha hierba hoy sale, y al rato, o en la tarde, o a mediodía, llegan y la cortan. O llega el sol y la consume. Se seca. Bueno, dice, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. A mediodía a lo mejor está la flor preciosa, la flor hermosa, ahí está. Y en la tarde se seca y la flor se cae. La vida del hombre así. Hoy estamos aquí, hoy estamos platicando, hoy estamos escuchando palabra de Dios, mas nadie nos dice que saliendo de aquí Dios nos llama a cuentas, que mañana ya no estemos. Pero ¿qué dice el versículo 25? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra. Esta es la palabra que estamos tomando hoy. Esta es la palabra que estamos escuchando hoy. Esa que permanece para siempre. No, la palabra no cambia. Es la misma que predicó Jesús, que predicó Pablo, que predicó Santiago, que predicó Juan. Es la misma palabra que habló Isaías, Jeremías, ¿sí? Ezequiel, el profeta, el rey David. Todos ellos hablaron esta misma palabra que estamos escuchando hoy. La palabra no cambia, es la misma. Es la misma que hoy estás escuchando. Y es la misma que cambia las vidas de aquellos que la aplican a su vida. De aquellos que están atentos a la voz del Señor a través de la palabra. Va y la pone por obra. ¿Sí? Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. La luz que guía nuestra vida. Salmo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Fíjate, si realmente tuvieras ese anhelo de que la luz de la palabra de Dios venga a nuestra vida, si realmente confiamos en ella, si realmente nos dejamos guiar por la palabra de Dios, bueno, ella te va a conducir a la morada del Señor, a la presencia de Dios. Todo esto lo podemos encontrar en la Biblia. Todo esto puedes encontrarlo en la palabra de Dios. ¿Estás desconsolado? ¿Estás triste? Ve a la palabra. Salmo 119, versículo 49 y 50. Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando haya más necesidad, cuando haya ese desaliento en la vida, acuérdate que tienes una palabra de parte de Dios. Ahí a lo mejor ahí en tu cama, a lo mejor ahí en el buró de tu cama, a lo mejor en tu sala, en tu librero. Porque muchas veces la Biblia la agarramos, hoy la sacas, es que voy a ir al culto, la sacas, la bajas del librero, o la quitas de tu cama donde la tienes abierta con el Salmo 91, y la traes. Y ahorita llegas y la vuelves a abrir en el mismo capítulo, o la vuelves a poner en el librero, y durante la semana ya no la usamos. Durante la semana ahí se queda. Entonces, ¿cómo vamos a entender las bendiciones de parte de Dios? Necesitas acordarte de esa palabra dada por Dios. Que ella sea tu consuelo en esa aflicción. Que ella te dé nueva vida, si realmente estás esperando en ella. En la Biblia vas a encontrar los estatutos, los mandamientos que van a regir tu vida. Sí. Fíjate, el profeta Ezequiel
en el capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 27. Si leemos nada más este versículo, dice: y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si leemos ese texto, le vamos a entender muy poco, ¿sí? Porque bueno, sí está diciendo verdades. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si tú lees el antetexto desde el versículo 25, ¿qué es lo que les estaba diciendo el profeta? ¿Qué es lo que le estaba hablando Dios a través de este profeta? Fíjate la promesa tan grande que les estaba dando. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Y qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora sí, el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, ¿cómo va a venir el Espíritu de Dios si antes no se ha quitado todo esto? Si antes no ha venido esa agua limpia a limpiar tu mente, tu corazón. Si antes no ha venido el Espíritu Santo para quitar esos ídolos. No, pero ya no los tenemos. Pero muchos aún siguen avergados ahí. No, ahora a lo mejor ya no te inclinas ante la Virgencita, ante San Judas Tadeo, ya nada de eso. Pero ¿qué tal ante tu hijo? ¿Qué tal ante tu esposo? Pudieras hacer cualquier cosa, negar cualquier cosa, con tal de que tu hijo o tu hija no se vaya de tu casa, con tal de que ese hijo, aunque sea rebelde, siga viviendo contigo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos los hemos convertido en ídolos, hermanos. Y si no ha dado ese cambio, ese corazón nuevo en nosotros, si no ha puesto el Espíritu dentro de cada uno, ¿cómo vamos a entender esos mandamientos y esos preceptos para ponerlos por obra? Entonces, en conclusión, pues Dios está haciendo su parte. La palabra de Dios es para leerla, para obtener sabiduría a través de ella. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5, dice que el que tenga falta de sabiduría, demándela a Él, pídala a Él y Él va a proveer esa sabiduría que hace falta para entender las Escrituras. Entonces tenemos que leerla para obtener esa sabiduría, creerla para que seamos salvos, hermano. Creer lo que la palabra de Dios dice. No es por asistencia, no es porque tengas una membresía en una iglesia, no, es porque creas en la palabra de Dios, porque conozcas de la palabra de Dios. La Biblia es el mapa para aquel perdido, para esa alma errante, para esa alma perdida. Es el mapa adecuado. En ella el pecador es restaurado, hermanos. A través de ella cambian las vidas. A través de ella el perdido es rescatado. En ella está la salvación eterna. Y su objetivo principal de la palabra es salvar tu alma, salvar a este mundo. Su propósito es llevarte a la gloria de Dios, a que un día estés en la morada de Él. San Juan 14 dice: voy pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis, dice. O sea, ustedes, todos y cada uno de los que estamos aquí, estemos ahí en la presencia de Dios. Ese es el principal propósito de Dios, llevarnos a la gloria. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Ella tiene que alimentar nuestra mente. La palabra de Dios tiene que alimentar tu mente, tiene que reinar en tu corazón, tiene que ser esa guía para tu caminar diario. ¿Cómo vas a ser útil ahí en la empresa donde trabajas, ahí en tu hogar, ama de casa? ¿Cómo eres útil si no te dejas guiar por la palabra de Dios? Necesitas leerla cuidadosamente, hermano, con mucha fe, con esa
proviene de parte de Dios. Tienes que leerla frecuentemente, no un día sí y un día no. Tiene que ser tu alimento espiritual a cada día. Imagínate que tú dejaras de comer un día o dos o tres, como a veces lo hacen con la palabra de Dios. A veces pasan días y ya no quiero pensar en semanas en que no toques la Escritura. ¿Sí? Tienes que leerla frecuentemente en oración. La Biblia es una mina de tesoros, hermanos, pero ¿cómo lo vamos a encontrar si no la escudriñamos? La Biblia es saludable para el alma. La Biblia da la verdadera felicidad, hermano, que necesita este mundo. La Biblia te va a enseñar responsabilidades que muchas veces no tenemos. Tristemente no tenemos, hermano. Nos damos cuenta en nuestro caminar. Esas responsabilidades, es que todo el mundo llega tarde, es que todo el mundo es irresponsable, es que todo el mundo hace las cosas a la y se va. El cristiano no tiene que ser así. El cristiano tiene que ser ese ejemplo de los demás. Tiene que ser esa luz de la aurora que con el día, dice, va aumentando hasta alcanzar su plenitud. Como decíamos al principio, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Y la Biblia te ha dejado el trabajo más importante de este mundo. ¿Sabes cuál? Proclamar la grandeza de Dios. Dar las buenas nuevas a aquel que está perdido. Léela. Apréndela, vívela, compártela a aquellos que lo necesitan. ¿O no conoces una persona que necesite de la palabra de Dios? ¿No conoces una persona que necesite de Dios en su vida? Yo creo que sí. Yo creo que cada uno sí tiene personas que conocen, que desconocen a Dios, que no viven conforme a la Escritura. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Por eso es tan importante, y las propias palabras del Señor Jesús lo dicen, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿Cuánto conoces tú a Dios? Tú que ya estás haciendo la obra de Dios. Tú que ya tienes una responsabilidad en la iglesia, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Tú te conoces? ¿Tú sabes? Podemos engañarnos unos a otros, pero a Dios no se le engaña. A Dios no se le puede engañar. Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Piénsalo. Piensa qué tanto realmente conoces de la Escritura. ¿Cuánto de tu día pasas escudriñando la Escritura? Medita un momento, sé sincero con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque es viva y eficaz. Gracias, amado Señor, porque toda la Escritura es inspirada por ti. Tú ya hiciste tu parte al dejarnos este manual tan precioso. Ahora permítenos hacer nuestra parte, Señor. Todos aquellos que hemos creído en ti, todos aquellos que decimos conocerte, realmente le damos la importancia a tu palabra, Señor. O por eso a veces estamos a veces bien prendidos, bien encendidos, y a la siguiente semana estamos hasta abajo, porque a lo mejor no te conocemos como tú quieres que lo hagamos. Padre, pon el querer como el hacer en cada uno de los que hemos escuchado tu palabra, Señor, y llévanos a escudriñar tus Escrituras, Señor, porque en ellas tenemos la vida eterna, y ellas
son las que nos van a llevar a tener ese conocimiento claro del gran Dios que tenemos enfrente de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Padre, que tu Espíritu Santo termine de explicar lo que un servidor no pudo hacer, Señor. Lo hagas tú a través del Espíritu. Y aún aquellas personas que lleguen a escuchar esta grabación, Señor, háblales a través del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Lámpara es a mi pie, palabra, tu palabra.